Bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Bueno, ya me conocéis, mi nombre es Rafael Muñoz Soria, soy profesor de aquí del centro de la UNED de Valencia y coordino estos cursos que normalmente hacemos sobre el agua aquí desde la UNED. Llevamos ya desde el año 2020 haciendo actividades, cursos, charlas, jornadas referidas al agua aquí en la UNED y hoy pues vamos a hacer una más. Hoy estamos a 27 de marzo de 2026. Bien, para empezar, pues agradecer como siempre a el director del Centro de la UNED de Valencia las facilidades que nos da para hacer este tipo de actividades y a todos los técnicos y personal administrativo del centro que participa en la organización de estos eventos. Sin ellos no podría ser posible. Y también a todas las personas que se han interesado por el evento, que estáis asistiendo, bien presencial o bien online, y luego los que, pues, por algún motivo u otro, lo veráis en diferido. Vamos a hoy nuestra charla tiene que ver con AEMS, pero antes de empezar, quería contaros la charla que daremos el mes que viene, que se titula Ecosistemas al límite, vulnerabilidad y conflicto en las lagunas costeras del Mediterráneo. Esta charla la tenéis programada para el día 24 de abril, también es una tarde, también es una charla gratuita en la que podéis asistir de manera pues online, presencial o en diferido, y contaros pues que en esta charla participará pues Juan Miguel Soria, Miguel Jover Cerdá y Juan Víctor Molner. Son ponentes algunos de la Universidad de Valencia, otros de la Universidad Politécnica, y nos contarán la situación actual de la albufera principalmente. Algunos de los miembros de esta charla pues llevan trabajando en el control y seguimiento y estudio de la albufera desde el año 1985. O sea, fijaros ya si llevan años trabajando y recogiendo datos, o sea que son, digamos, gente muy puntera en el estudio de estos ecosistemas. Y ya sin más, pues, quería daros las gracias a todos los asistentes, dejaros mi email, porque a lo mejor hay algunos que os habéis apuntado a este curso, no teníais conocimiento de estas actividades y que sería interesante que me escribierais una nota, un email, para que tengamos constancia de vuestra presencia. Ahora voy a dar la voz a AEMS, en concreto a Pere Merino y Águeda, que son dos personas de AEMS. Hace pues como un par de meses llamé a Pere, le invité, le dije, oye Pere, ¿te gustaría venir a la UNED a dar una charla? Y bueno, a los 2 segundos me dijo enseguida que sí, con lo cual darle las gracias por su interés en participar y estar aquí en la UNED. Y a partir de aquí yo ya le doy a ellos la voz, ellos hablarán de AEMS, Ríos con Vida, es una organización, no una ONG, pero quiero que lo cuenten ellos. Yo estaré en el chat y a partir de ahí pues ya pues les transmitiré las cuestiones que tengáis los que estáis en casa. ¿Vale? Pues nada, Pere, muchas gracias por estar aquí y ya te paso la palabra a ti. Vale, pues muchas gracias, Rafa. Quería dar las gracias a la UNED por ofrecernos esta atalaya para poder difundir, ¿no? la información, para poder dar conocimiento de las acciones que llevamos a cabo como ONG y que, bueno, pues hacer más grande, ¿no? Este mundo de la naturaleza y de los ecosistemas tanto continentales de todo tipo. ¿Vale? Y bueno, pues que Rafa la ha titulado así, el repaso de la historia y actividades. Y bueno, eso es lo que voy a hacer, pero sobre todo quiero quiero centrarme en estos tiempos de crispación, de insolidaridad, pues de que la ONG nuestra es una ONG fundada desde la paz y el amor. Parece como son palabras que parece que las hemos olvidado, que han vuelto, pero creo que son palabras que nos tenemos que repetir día a día y ofrecernos a todo el mundo esa paz y ese amor para hacer un mundo mejor, porque no tenemos planeta B. Este es el planeta en el que vivimos y tenemos que hacer todo lo posible por mejorarlo y protegerlo. Y esa es la fundación de Ríos con Vida, de la AEMS. Se fundó
en el año 74, hace más de 50 años. Somos la Asociación Decana en España de Protección y Conservación de los Ríos. ¿Y cómo empezó esta historia de amor? Pues empezó dándonos cuenta de lo que pasaba en ellos, dándonos cuenta de que las poblaciones de peces que pescábamos en aquella época empezaban a disminuir. Empezaba una revolución industrial, bueno, las consecuencias de una revolución industrial, y empezamos a ver que esas arterias de vida que son los ríos empezaron a bajar la calidad y el potencial de las poblaciones de peces. Y de estos pescadores conservacionistas de aquella época es como se inició pues lo que es ahora mismo la asociación. En estos momentos somos un crisol de todo tipo de personas venidas de todos los estamentos de la sociedad, ¿vale? Si vierais, por ejemplo, toda la gente que estamos alrededor, pues hay de todas las actividades sociales, de todos los estratos, y yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo puede ser que en 50 años estemos todavía juntos y luchando todos a una por un activismo en los ríos y sobre todo también en las lagunas lacustres, como antes la Albufera? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues en base al amor y a la paz que los ríos nos han aportado cada vez que los hemos visitado, cada vez que nos hemos mojado por ellos, y eso es el motivo de toda esta evolución que hemos llevado en la vida, ¿vale? Ahora mismo, bueno, pues somos una ONG de ámbito estatal, estamos en toda España en formato de comités y, bueno, hemos sido Premio Nacional de Medio Ambiente. Esto, que es un galardón que a nosotros pues forma parte de los hitos que hemos ido haciendo, y en estos momentos somos una entidad de utilidad pública. ¿Qué significa eso? Una transparencia en las cuentas total, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos una asociación de ámbito altruista. Aquí no cobramos, o sea, cobramos en vida, en imágenes, en cariño, en abrazos, pero aquí no cobra a nadie, ¿de acuerdo? Todo lo hacemos sin importar ese apercibimiento económico que muchas empresas y bueno, pues tiene que haber también en el mundo del ecologismo, de la conservación, pero no es nuestro caso. El AENS es una ONG que funciona de forma altruista, ¿de acuerdo? Y ese altruismo es el que ha liderado 50 años y esperemos que continúe muchos años más, ¿vale? Entonces, bueno, nos dedicamos a la protección, conservación, restauración fluvial, a promover una pesca conservacionista, sostenible, a proteger esas poblaciones salvajes y autóctonas endémicas de peces que tenemos, que son únicas en la península ibérica, ¿vale? Y que ahora mismo las especies invasoras las están apartando de nuestras vidas. Y eso es algo, es un rédito que lo estamos perdiendo. Por eso se hace necesario también a la sociedad el marcarles esa pérdida de la identidad de esas especies endémicas, lo importante que es ese no retorno de esas especies, como puede ser el salmón, por ejemplo, en las migratorias, la lamprea, los sábalos. Estoy hablando de migratorias, la anguila, que está en peligro de extinción y continuamos queriendo matarla, y así muchas más que tenemos que defender, porque es lo nuestro, son nuestras especies. Llevan aquí miles de años, ¿vale? Y no solo forman parte de es de toda la península ibérica. Tenemos la suerte de tener unos endemismos únicos y principalmente tenemos que protegerlos y hacer un stop a todas las invasoras, tanto de flora y de fauna, que nos están viniendo, ¿vale? Y bueno, hay una ética recreativa desde los inicios, ya os dije que éramos pescadores conservacionistas la mayoría. Iniciamos la captura y suelta, ¿vale? Como una forma de hacer el menor mal posible a la naturaleza, a ese amor que sentíamos por los ríos y que los ríos nos estaban entregando, no solo en la pesca, sino en el conocimiento de sus aguas. Cada vez que íbamos al río, cada vez que lo vadeábamos, cada vez que cogíamos sus piedras, veíamos sus insectos, notábamos la fuerza de la corriente. Todo eso nos hacía ir a casa y entrar en un estado de paz, de cariño hacia lo que habíamos disfrutado tanto. Y ese cariño lo hemos transmitido a generaciones que vienen detrás nuestro.
¿vale? Y esa es la parte fundamental de la ENS, el amor. Y algo que nos ha dado la paz, que son los ríos. Nos ha dado una estabilidad. Somos felices cuando estamos en ellos, aunque no pesquemos, aunque vayamos de visita, los observemos. Es algo tan majestuoso que se produce un diálogo entre ellos y nosotros. Y ese diálogo, a veces también, el río nos indica de que no podemos estar a su lado, que necesita sus espacios, que tenemos que responsabilizarnos y darles su sitio. Y ese diálogo es importantísimo, porque las redes de comunicación no las ha inventado Billy Gates o las ha inventado Zuckerberg. No, no. Las redes de comunicación las inventó la naturaleza, en la comunicación que hizo con las personas humanas y con los animales que estaban en ella. Esas redes de comunicación nos han permitido sobrevivir, convivir y hacer sostenible el recurso. Solo tenemos que ver en nuestros pueblos dónde están alojados, en qué zonas. Están muchos, casi todos en las partes altas. ¿Por qué? Porque se tenían que proteger, porque el río quería que estuvieran ahí, pero que pudieran bajar a coger sus peces, a hacer sus huertas, a comer. Y ahí había un diálogo, había una red de comunicación que se ha perdido. Por ejemplo, ahora con el tema de la Dana, y voy a acabar pronto en este tema, pero se ha perdido esa comunicación. Se ha cogido a los ríos y se les ha cerrado sus caminos, sus corrientes, sus arterias, se les ha cerrado la comunicación. Entonces esa comunicación no le ha llegado a las personas. No sabemos defendernos, no sabemos cuando el río pide sus espacios y cuando pide que nos separemos de él. Por eso las redes de comunicación no las inventaron hace poco. Llevan muchísimos años, desde que el hombre es hombre y la mujer han nacido junto a los ríos y a la naturaleza y se ha establecido una comunicación que, por desgracia, se va perdiendo y que tenemos que intentar desde todos los estamentos administrativos, universitarios, asociaciones hermanas, que no se pierda esa vía de comunicación, que no se pierda nunca, ¿vale? Y bueno, pues ¿cómo ayudamos a los ríos? Pues la verdad es que es muchas cosas que solemos hacer. A veces digo, ¿cómo puede ser que una asociación tan pequeñina como nosotros hagamos tantas cosas? Y digo, es que estamos locos, se nos va la pinza. Y digo, porque claro, cualquiera que vea nuestras memorias de actividades que están colgadas en la página web, pues verá cientos y cientos de páginas de cada año rellenas de actividades. Y os vuelvo a decir, altruismo, fundadas desde el altruismo, generadas desde el altruismo. Y eso, como hoy en día parece que no se valore, la capacidad de las personas de entregarse a cambio de nada. Para nosotros es mucho, son los ríos, son nuestras vidas, ¿vale? Son nuestros espacios sagrados para nosotros. Y por eso protegemos y defendemos, ¿no? Entonces hemos creado programas de, pues ya lo ponen aquí, la concienciación de ríos, tanto en gestión sostenible de ríos, en el 1980, el programa Adopta un Río, que lo creamos en el 88. Claro, todo esto es la España de blanco y negro, pero ahí nos iniciamos, ahí os vuelvo a indicar que ahí es donde nos dimos cuenta de las problemáticas que había y que había que hacer muchas cosas. Hemos también haciendo programas de minicentrales hidroeléctricas, que es un gran problema que tenemos, sobre todo en las partes altas de montaña, de peces continentales exóticos e invasores. Hicimos todo un documento de más de 200 páginas, ¿vale? Indicando a nivel científico y técnico qué problemáticas nos estaban generando, ¿vale? Promovemos la gestión sostenible de la pesca, donde el recurso no se puede acabar de reventar, como se está haciendo, por ejemplo, con el salmón o con la anguila, pescando las angulas, los alevines. Promovemos que haya una racionalidad en la pesca. Y si tenemos que dejar de pescar, no, se deja de pescar. Pero el río es la parte fundamental de nuestras vidas. Y el río tiene que marcar nuestra senda y nuestro recorrido, ¿vale? También hacemos restauración y mejoras de hábitat fluvial, ¿vale? En continuidad de ecosistemas. Luego hablaré de ellos. Planteamos artículos, alternativas, técnicas, legislación también, denuncias, por desgracia, alegaciones a los planes hidrológicos
y un sinfín de actividades que lo que hace es hacer más grande la asociación y potenciar ese amor que tenemos, ¿vale? Es fundamental. Hacemos todo tipo de publicaciones. Tenemos publicaciones como las claves del río para enseñar esos primeros pasos, a que la gente aprenda esos tesoros que guardan nuestros ríos y humedales. Tenemos pues desde documentación sobre el salmón, sobre la vida del salmón, las problemáticas de las minicentrales hidroeléctricas, la gestión sostenible de la pesca para todos aquellos gestores que tienen que coger tramos de ríos para que utilicen una ética de pesca sostenible. Y la revista que lleva con nosotros desde el inicio. O sea, publicamos una revista, ¿vale? Ahora, todo esto que os estoy hablando, nosotros pensamos en la libre difusión del conocimiento. Por eso, todo lo que os estoy diciendo, casi todo, menos el manual de gestión, porque tiene un ISBN y tal, todo está colgado en la web y se puede descargar gratuitamente cualquier persona, ¿vale? Podéis entrar en www.riosconvida.es y ahí tenéis todos los manuales descargables, ¿vale? Tanto las revistas como el manual de Adopta un Río, como los manuales de Observar y Reconocer, las guías entomológicas, todo. ¿Por qué? Porque creemos en la educación, ¿vale? Y en la transmisión del conocimiento, como hace la UNED, como hacen los profesores, como hacen los compañeras y compañeros de otras organizaciones. Para todos y en todos, en el mismo nivel. No hay nadie más ni nadie menos. Lo importante es el río, como tal, ¿vale? ¿Dónde actuamos en España? Bueno, claro, yo ya os he dicho que somos una ONG de ámbito estatal y bueno, pues ahí tenemos un mapa que también está colgado en la web, donde podéis darle clic, entreteneros un par de semanas viendo cada una de las banderitas estas, que son los espacios donde hemos hecho alegaciones, hemos hecho programas o a nivel de educación, y en fin. Y bueno, pues los vamos rellenando, ¿de acuerdo? También, bueno, quería hablar también de los premios. Pues bueno, esto es algo que sí, vale. ¿No? Los premios, digamos, que son el reconocimiento de la trayectoria, ¿de acuerdo? Para nosotros, pues hombre, tiene su importancia porque viene de personas que desde el cariño nos lo ofrecen. Ya no solo el Premio Nacional de Medio Ambiente, sino, bueno, pues todos estos premios que nos han dado, tanto del CIRE, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de Superview, ya de Dan Removal, por el tema de las barreras a nivel europeo. Y bueno, pues lo hemos colocado, pues bueno, porque sepáis también de que en este día a día que vamos haciendo desde hace 50 años, pues de vez en cuando pues, se nos reconoce por parte de administraciones o por parte de otras entidades por la labor que hacemos. También tenemos unos premios que hacemos cada año, que son Ríos Vivos, Ríos Muertos. Como entendéis, el Ríos Vivos se da a personas que están trabajando duramente por los ríos o entidades que hay que darles, digamos, un reconocimiento social, ¿vale? Con una estatuilla, ¿de acuerdo? Que les entregamos en las jornadas anuales de convivencia que tenemos cada año. Este año será en Sort, en el Noguera Pallaresa. Y el Ríos Muertos, pues es el que entregamos. Este sí que hay mucha gente para entregar, la verdad. En este tenemos tanta gente que hay cola. Pero, bueno, no sé por qué no vienen a recogerlo. Pero bueno, es un premio que entregamos cada año, ¿de acuerdo? Podéis, toda esta información de los premios Ríos Vivos, Ríos Muertos de cada año la tenéis en la web publicada año a año a quien se los hemos dado. El año pasado creo, bueno, se le dio a la Gaceta de Salamanca el premio Ríos Vivos porque tiene una trayectoria grandísima, ya no solo de hablar de conservación y de medio ambiente en Salamanca, sino también de pesca conservacionista. Y el Ríos Muertos se lo dimos a Altri, ¿vale? Porque, bueno, ya no sé si conocéis el tema de Altri, que quería la papelera esta portuguesa, que quería colocarse en el Ulla, machacar toda la ría, en fin, un desastre medioambiental que iban a montar allí. Y fuimos los que dijimos, esto se merece un Ríos Muertos, pero bueno, pero bien grande, ¿vale? Y le entregamos el Ríos Muertos. Pero todos estos premios lo podéis ver en la página web. Y bueno, voy a hablar de algunos de los proyectos que desarrollamos.
¿vale? Desde LAEMS, Ríos con Vida. Uno de ellos es el proyecto AMBER, que es un proyecto de adecuación, management, barriers, European River, ¿vale? En los ríos europeos, let it flow, ¿vale? Déjalos fluir. Y en el cual pues hemos estado junto a 11 países más. Aquí en España participamos junto a la Universidad de Oviedo y hemos estado metidos en él hasta que bueno, pues se acabó el periodo de estudio y de colocación de barreras con una app que se llama Barrier Tracker, que es así que la podéis descargar y está accesible para todo el mundo para que la podáis llevar en los móviles. Y se puede seguir metiendo barreras, ¿vale? Que ya vayáis conociendo por ahí, es muy facilita, muy intuitiva y la recomiendo, aunque ahora el proyecto se cerró porque era del Horizonte 2020 y ahí se acabó en el 2022, creo que se acabó, pero está en la página web todos los resultados y lo que se hizo fue un atlas de barreras. Dijimos, oye, tenemos un problema de conectividad en los ríos, los tenemos cortocircuitados, creemos, pues vamos a hacer un atlas de barreras, vamos a pedir a los diferentes estados de la Unión cuántas barreras tienen en sus ríos. Y bueno, pues empezamos a recoger toda esa información de Alemania, de Francia, de Italia, España, de toda la Unión Europea, y resulta que teníamos la friolera de más de 1 millón de barreras. Claro, cualquiera que conoce un río, que lo ha visto, el fluir es fundamental, no solo para el lecho, sino para los sedimentos, para la fauna invertebrada, para todo lo que vive en él, ¿vale? Todo lo que son todos los taxones que hay alrededor del río, tanto de fitoplancton como se mueven gracias al movimiento. Y ese movimiento lo estamos parando, ¿vale? Continuamente. Y 1 millón de barreras, la verdad es que sobrecoge, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos con esto es decirle a la gente, oye, esto es algo muy serio, tenemos que girar, no podemos girar la vista, o sea, tenemos que afrontar el problema de barreras. Y bueno, aquí en España, pues sí pasa. Aquí en España, pues tenemos muy pocas. Ya veis, las que tenemos. Los espacios que faltan es porque son intracomunitarias, ¿vale? Son barreras que nos tienen que entregar la ACA, que es la Agencia Catalana del Agua, URA, que es la agencia vasca, o la de arriba, que es la de la gallega, Augas de Galicia. Y luego la parte de Tinto Diel y bueno, ¿vale? Pero luego salen las barreras en desuso y se monta la de Dios porque hay que tirar una barrera que ya está en desuso. Y fijaos lo que tenemos aquí montado en la península ibérica. Bueno, en España, en Portugal, pues me imagino que habrá otras tantas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos censadas 26.000 barreras, ¿de acuerdo? Esto por el MITECO. Estos son datos del Ministerio. Pero ellos mismos estiman que puede haber hasta 171.000 barreras, porque una barrera puede ser un badén de tubos. Una barrera puede tener muchos diferentes tipos de formación, no solo es un muro, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la barrera? Pues por lo que os he dicho antes de la conectividad fluvial, de las especies migratorias. Todos los peces a lo largo de su vida, tienen que migrar, tienen que hacer movimientos estacionales, tanto para reproducirse como para buscar nuevas áreas de comida. Y ya no solo los peces, sino todo lo que rodea al mundo de los ríos y humedales. Entonces, en este estudio se vio que tenemos en España una barrera por cada kilómetro de río. Y vamos, esto es algo que es dantesco, ¿vale? Y esto lo sacamos gracias al proyecto AMBER y la interconexión con más organizaciones hermanas de otros países, ¿vale? Una parte fundamental de todo esto es el acompañamiento, el no estar solo. O sea, unidos somos más. Cuando nosotros solos estaríamos, pues es como lo asemejo a un río, ¿no? Muchas veces. En el río hay muchos actores, muchas cosas, todo está armonizado. Pues igual entre las asociaciones hermanas, ¿vale? Tenemos que actuar en conjunto para poder defenderlo. Y nosotros desde Ríos con Vida somos los primeros en unirnos
a toda organización que quiera el bien de la vida de los ríos y del planeta. Y bueno, también tenemos este proyecto que está llevándolo a cabo el Comité de Castilla y León de Ríos sin Plásticos, donde estamos trabajando con Seo BirdLife en el proyecto este de Libera, donde estamos haciendo recogidas de plásticos y tal y de residuos, y también estamos analizando los residuos de los pescadores, ¿vale? Para hacer mucho hincapié de la huella que estamos dejando en el planeta, ¿vale? Y seguir y seguir y seguir para conseguir concienciar a todo el mundo e intentar que los ríos bajen llenos de vida, ¿vale? Y bueno, esto lo estamos haciendo actualmente en Castilla y León, y la verdad es que es un proyecto fantástico. Se está llevando también con chavales, con colegios a los ríos, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de lo que están haciendo las compañeras y compañeros. Y bueno, os presento también este proyecto que es el Open Rivers. Este proyecto Open Rivers es un proyecto de restauración de la continuidad fluvial. Es un proyecto donde se aporta capital privado, ¿vale? Por parte de Open Rivers Program, y mantenemos un diálogo. Primero buscamos barreras en desuso para poder restaurar, ¿de acuerdo? Bueno, y demoler, ¿vale? Poner en condiciones el río, y eso requiere un diálogo con las confederaciones hidrográficas, un diálogo con las consejerías de turno que haya, y bueno, pues gracias a esos diálogos, a esos permisos, pues por parte de una entidad privada, aquí en España hemos sido la primera entidad privada en derribar dos azudes en el río Cabrillas, que es un afluente del Tajo, y liberar 40 kilómetros de río, ¿vale? Dentro del Parque Natural del Tajo, con el visto bueno del Parque Natural del Tajo, de la Consejería de Castilla-La Mancha y de la Confederación del Tajo. Por eso fuimos premiados también en el 2022 con el Howard por demolición, bueno, por restauración fluvial, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos trabajando con las hermanas y compañeras del CIREF, del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, para también la restauración de dos azudes en Guadalajara, ¿vale? En el Tajuña, en el río Tajuña, también con la Confederación del Tajo. Entonces, bueno, pues estas sinergias, y además con capital externo, pues son muy importantes para ver que hay posibilidades. Lo que pasa es que muchas veces nos paramos porque la gente no ve conveniente el demoler un espacio que para ellos forma parte de su visión de todos los días, pero son espacios que son un peligro para el hábitat, provocan una parada de aguas, una laminación de la corriente y una modificación, ¿vale? De todo el hábitat, y luego es un peligro para la sociedad por rotura. Y luego que ninguno de ellos no tienen ni escala de peces ni nada que permita el fluir a aguas arriba y aguas abajo, ¿vale? Y eso tenemos que concienciar a la gente que el mapa ese anterior que hemos visto, tenemos que quitarle chinchetas. Es que si no, los ríos no pueden fluir, no nos pueden generar vida. Si no les damos ese plus, no vamos a poder generar vida. Ayer mismo intentamos que la Confederación del Júcar lleve a cabo bueno, que apoye y que nos presente a un azul en condiciones para el Open Rivers aquí en la demarcación del Júcar. Se nos ofreció una lista. Ayer estuvimos en Alcoy, viendo 4 azudes de allí de aquella zona para la posible Open River. Y bueno, pues estamos valorándolo. Hicimos pues, la visita de campo, reconocimiento, viendo la calidad. Y bueno, pues vamos generando todas estas sinergias para poder liberar ríos, ¿vale? Pero siempre estamos hablando de azudes ya en desuso, sin concesión. Lo que pasa es que la gente pues, no quiere entender esta liberación para la vida.
porque ya no es que liberes un río, es que liberas la vida que encierra. Y bueno, pues más cosas, más proyectos. Quería hablar ahora de nuestro proyecto, pues más de concienciación y de educación, que es el proyecto Adopta un Río. El proyecto Adopta un Río, donde hay manuales, tenemos manuales y tal, está orientado a la custodia fluvial, ¿vale? A enseñar, sobre todo a los pueblos ribereños. Ellos saben mucho de cómo es su río, la verdad, pero a colaborar con ellos, ¿vale? Es un programa de colaboración, de análisis de tu río, de tu tramo de río, y poder analizarlo para saber lo que le pasa. O sea, son ríos generalmente con problemas que ya no son lo que eran, y lo que se hace es un estudio detallado del hábitat, ¿vale? En base, pues tanto a parámetros físico-químicos, biológicos, se va recogiendo información, y con todo eso, eso es el Adopta un Río. Y con todo eso, pues se presenta a las autoridades, a las administraciones competentes, una propuesta de mejora del río. Y todo esto siempre hay que intentar hacerlo con la población ribereña, una población de los que viven en el río, los privilegiados, que digo yo. La verdad es que no, cuando vamos con los niños, porque este proyecto también lo desarrollamos con muchos niños, siempre lo primero que les digo, que son unos privilegiados, que ríete tú de los de la ciudad y de su McDonald's y tal, que tienen la fortuna de vivir junto al agua, de oírla todos los días, de mojarse los pies, de jugar y de conocer todas las especies que hay por ahí. Y de verdad, tienen unos conocimientos porque se transmiten de sus abuelos a ellos. Tienen unos conocimientos que a veces me asombra de decir, pero bueno, pero ¿quién nos ha enseñado? Pues se lo han enseñado y lo están transmitiendo. Y eso es lo que quiere el Adopta un Río. Es un programa nacido para trabajar con la gente por su río e intentar mejorarlo. En un tramo, tampoco hay que hacer la locura que hicimos nosotros en 1990, donde nos liamos la manta al cuello sin ningún tipo de subvención, pagándonos todo de nuestro bolsillo, y hicimos un programa Adopta un Río del río Turia. Nos subimos hasta Tramacastilla, donde pues el río Guadalaviar, y bajamos analizándolo hasta Chulilla. Y esto, claro, se hace, tienes que subir, sobre todo para muestreos de insectos, que son importantes en la calidad biológica de los ríos, los macroinvertebrados, muy importantes. En esa época no había estudios en las confederaciones ni nada, o sea, hablábamos en Swahili. Cuando íbamos a la confederación con el estudio, cuando acabamos el estudio y tal, lo presentamos, esto, taxones, tal, no sé qué, pero claro, esto era la revolución, no, porque ahora es lo normal es saber la calidad de aguas de un río. Bueno, hay muchos estudios, no solo de índices biológicos, pero bueno, en aquella época fue un puntazo. Pues nos dedicamos a sacar los macroinvertebrados de todo el río Turia. Subíamos cada época, en verano, en otoño, en invierno, en primavera, y también con reactivos de Aquamer de aquella época, pues también sacábamos el pH, la dureza, oxígeno disuelto, temperatura aire, temperatura agua, en fin. Y con todo eso hicimos, pues, con una máquina de escribir, pues, hicimos un Olivetti, pues hicimos el estudio. Y bueno, pues también está publicado y disponible para todo el mundo en la página web. ¿Por qué? Porque forma un hito para nosotros de lo que luego sirvió a muchas confederaciones para empezar a situarse de lo que es la Directiva Marco del Agua, de la importancia de la calidad de aguas, de la importancia que tiene el saber el estado de un río, ¿vale? Para saber cómo está cada masa de agua que tenemos en la península, sobre todo en España, ¿vale? Y bueno, pues esto genera una custodia fluvial. ¿Y qué somos? Bueno, los custodios, me llamaban antes los ángeles custodios. Pues eso es un motivo también. La custodia fluvial significa entregarte a la gente y explicarle cómo es su río, el por qué, hacer de puente con la administración de los problemas que pueden haber, ¿vale? E intentar solucionarlos, ¿vale? No podemos mirar hacia otro lado, ni podemos. Ayer mismo en Alcoy, en uno de los afluentes del Serpis, justo en la ciudad, es que estaba vertiendo aguas fecales.
Es que eso no se puede permitir hoy en día. ¿Qué hacemos como custodios? Pues haremos un informe a la Comisaría de Aguas, aunque lo suyo sería el SEPRONA, pero eso hay que ponerlo encima de la mesa. Ya no hablamos de todas las industrias que hay allí, todo lo que hay montado debajo del río, que aquello es dantesco. Pero las aguas negras que lleguen al río hoy en día, tal como tenemos el sistema de depuradoras, y eso no lo podemos permitir. O bueno, o por lo menos tenemos que trabajar en ello. Permitir se permite, porque solo tenemos que salir a donde nace la demarcación, en el Júcar, en Tragacete, donde el pueblo de Tragacete vierte directo al río, sin depurar, ni filtros verdes ni nada, directo. Y no pasa nada. Pues tiene que pasar. Tenemos que, como custodios, todos tenemos, la sociedad tenemos que decir, a esta gente hay que darle una mejor calidad de vida. Y al río le tenemos que dar una mejor calidad de vida porque redunda en todos nosotros, en la vida nuestra del planeta. Por eso amamos los ríos, desde Ríos con Vida, porque queremos la vida del planeta mejor y que nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos puedan disfrutar de una vida mejor. Pero para eso tenemos que tener todo un ecosistema de calidad alrededor nuestro. Y eso es fundamental. Y bueno, pues objetivos específicos, bueno, frenar las correntías, la erosión, desarrollo de los bosques de ribera, ¿vale? Divulgación, sensibilización, educación. La verdad es que de las cosas más bonitas que hacemos en la asociación es llevar a las niñas y a los niños y niñas al río. O sea, no hay cosa más bella que disfruten del día, que cuando vayan te peguen un abrazo o te saluden o que vayan a sus casas con nuevas cosas o con inquietudes y ver la sonrisa, eso no tiene ni precio, o sea, es algo que, y tú, Rafa, pues también lo sabes en tu día a día. No hay nada más bonito que enseñar la naturaleza a las futuras generaciones. Y bueno, pues ahora os dejo con Águeda un poco, que os va a explicar en concreto el Adopta un Río del Palancia, y ya me siento y me cae. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pere, por toda esta sabiduría, ¿no?, que nos cuenta sobre los ríos. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito más en concreto la Adopta un Río Palancia. Se centra en este río, porque ya como os he contado, Pere, pues llevan 4 años en los 90, pues en el Turia, pero el Palancia es otro de los ríos que desde AEMS, ¿no?, desde el grupo que hay en Valencia, pues lo han pateado mucho, lo han vadeado mucho y identificaron también una serie de problemáticas, eh, pues que dijeron, esto no puede seguir así, ¿no? Entonces decidieron centrarse en este río, principalmente porque tenemos la suerte de que es un río que nace dentro de la Comunidad Valenciana y muere dentro de la Comunidad Valenciana. Tiene unos 90 kilómetros de recorrido desde su nacimiento hasta el mar. Nace como en el Llano del Toro y Barracas y a partir de ahí pues tiene unas formaciones geológicas que hacen de sumidero de agua y nace en el estrecho del Cascajar, y aquí empieza a bajar, ¿no?, en Vejís. Se encuentra justo el valle entre la Sierra Calderona, que es la del sur, que da al norte de la ciudad de Valencia, ¿vale?, y la Sierra Espadana. El río Palancia se sitúa en Castellón, por si no lo he dicho, la provincia de Castellón. Y bueno, tenemos algo también interesante, es decir, que cuenta con dos embalses. El primero es el embalse del Regajo, que es como para almacenar agua para regadío y uso. Y luego el embalse del Algar, que está por aquí. Este es más para la laminación de las avenidas de agua. Y bueno, cuando ya se identificaron estos problemas, bueno, como empezaron en el año 2000, tiene 25 años este programa. Y como pescadores, pues se dieron cuenta de que no, ya no había tantas truchas
y que había habido una disminución, entonces empezaron a hacer una restauración de fresaderos. Todo esto por su cuenta, ¿no? Ellos lo vieron, lo identificaron y a través del voluntariado de la propia gente, pues empezaron a hacerlo. A partir de ahí hicieron también un estudio biológico con análisis físico-químicos del agua, bueno, su productividad y un poco encontrarse, ¿no? ¿Qué había en ese momento en el río? Entonces, cuando identificaron todo esto, pasaron a la formación y sensibilización ambiental de muchas de las poblaciones, ¿no? Empezaron pues con niños entre 3 y 12 años, en Vejís, Toras, El Toro, Barracas, todo pueblos y poblaciones cercanas al río, porque como hemos dicho, este tipo de programa nos interesa que quien más se empape de su propio río y lo conozca son la población ribereña. Y luego a partir de aquí, pues bueno, teniendo en cuenta que todo esto se hacía de forma voluntaria, bueno, pues también han habido publicaciones y acciones, pero obviamente pues todo el mundo tiene su vida y cuesta mucho llevar a cabo este tipo de acciones continuamente. Entonces, se retomó a partir de 2016 la rehabilitación de los lechos fluviales con fresaderos y en 2017 de la misma manera. Quería comentar un poco el tema de fresaderos, porque a lo mejor hay gente Sí, puede que ser. desconoce lo que es un frezadero. Son las áreas de cría de la trucha común, ¿vale? En esas zonas de arriba, esas zonas salmonícolas. Y es importante porque todo lo que es el Mediterráneo es una zona cárstica. Las aguas tienen mucho carbonato cálcico en su creación geológicamente, y eso hace que si no hay grandes avenidas, pues se va compactando los suelos, y esto hace que evite que las truchas, las hembras, puedan voltear la grava y generar esos espacios donde sobrevivir. Por eso lo primero que hicimos fue ver si las truchas eran autóctonas, endémicas, y efectivamente lo llevamos a la Universidad de Girona, de Vic, y se hizo un análisis genético y se vio que el ADN ¿no? Que valía la pena luchar por ello. Y ese es el tema de la restauración del lecho, ¿no? También nos invitamos y engañaros un poco a que algún día vengáis con el rastrillo, porque todo esto lo hacemos de forma manual, a que vengáis y nos ayudéis, ¿no? Cuando el río pues no hay nieve, no hay esas lluvias intensas, pues hay que ayudarlo un poco, echando unos días, unas risas y haciendo cosas por él. Bueno, y por último, en 2020 pues, se hizo ya un diagnóstico del recorrido fluvial con voluntarios durante un tramo de 15 kilómetros del río y se hizo un inventariado y se caracterizó todo lo que físicamente se podía observar, pues se intentó como plasmar y caracterizar lo máximo posible, eh, sobre todo también identificando la problemática que había, pues este registro. Se hizo un registro de caracterización de barreras, vieron el grado de fragmentación, ¿no? Y lo que hablaba antes Pere, ¿no? De la conectividad, la importancia de la conectividad del río, pues cuánto de fragmentado estaba el río Palancia. Y bueno, también algo muy importante que no solo afecta al río Palancia es las invasoras, ¿no? El Arundodonax. Esto lo encontramos prácticamente en cualquier masa de agua que encontremos, al menos en la Comunidad Valenciana, pues está el Arundodonax. Y, y era muy importante también ver esas manchas, o sea, esas manchas, encontrarlas, identificarlas y así proponer acciones para que En 15 eliminarlas, kilómetros digamos. de río, que es desde Teresa hasta el Nacimiento, había 5.000 metros cuadrados de arundu. Estamos hablando de un río con un potencial natural, no hay barreras, o sea, barreras, no hay presas, no hay centrales, no hay. Y aún así teníamos 5.000 metros cuadrados de propago de rizoma. Y ese estudio que recorrimos, porque estos estudios, hicimos un plano etnográfico andando, ¿vale? Esto es palmo a palmo, andando, río arriba, y pudimos pues, poner encima de la mesa esta problemática.
Entonces, a raíz de pues, los 22 años ya prácticamente que llevaba este programa en marcha, este proyecto de forma voluntaria, todo esto se expuso a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que el Palancia forma parte de la demarcación del Júcar, y en 2022 se consiguió un acuerdo de custodia fluvial con la Confederación. Entonces se pudo firmar, esto apareció en el BOE, y esto es prácticamente pues un contrato, es como un contrato entre la asociación, es público-privada, aunque sea una ONG, ¿no? Digamos, y es una asociación entre la administración y la ONG que nos atesora como custodios del río y digamos que somos un tipo de mediadores entre la población local y la administración. Estamos en medio, pero siempre intentando luchar por preservar, cuidar y conservar el río. Y en todo ello, eh, pues a día de hoy lo que hacemos son un montón de actividades, como hemos dicho, monitoreamos, o sea, por ejemplo, lo de la Rondodona, se expuso donde había problemática, la administración actuó, puso mantas geotextiles y nosotros pues vamos y vamos viendo durante el tiempo pues si están funcionando, si no, cuando ya ha pasado el tiempo, oye, ha pasado el tiempo, ahora próximamente, si todo va bien, el año que viene tenemos ya un proyecto de cuando retire la mata geotextil en Vejís, en la Fábrica de la Luz, pues queremos hacer un proyecto de restauración de bosque de ribera. Vamos a ir a plantar allí con voluntarios. Otras actividades que hacemos, bueno, como Pere ha dicho, vamos con coles, con niños, pero también intentamos hacer formaciones a adultos, hemos hecho a profesores, hemos hecho a alumnos de grados superior forestal, normalmente vienen siempre y les hacemos una demostración. Sacamos los macroinvertebrados, esto lo hacemos prácticamente varias veces durante una época al año, por lo menos 5 o 6. Luego tenemos la restauración de la rehabilitación de fresaderos. Bueno, vamos y hacemos charlas en pueblos informando siempre de cada acción que vamos a hacer. Por ejemplo, lo del bosque de ribera que próximamente queremos hacer, pues vamos a ir al Ayuntamiento de Vejís a contárselo a toda la población que se quiera implicar. Y bueno, obviamente en redes sociales pues divulgamos este tipo de cosas para quien, aunque no tenga nada que ver con el río Palancia, quiera ayudar, esté interesado en los ríos, pues pueda venir y formar parte. Nosotros acogemos a todo el mundo que ame los ríos y quiera cuidarlos, pues aquí estamos. Y bueno, luego, como veis, también llevamos a los niños. Eso es de lo más guay, ¿no? Porque vienen y a lo mejor nos dicen, ay, pues claro, es el río de su pueblo. Intentamos siempre llevarles a la zona más cercana a su pueblo, porque sabemos que seguramente han ido y lo conocen. Y efectivamente nos dicen, ay, pues yo he venido aquí con mis padres, pero ya se van a su casa ese día con otra visión del río, porque han hecho otra cosa o han aprendido otra serie de características que a lo mejor de normal no. Y sabemos que luego cuando vuelvan a ir otras veces durante su vida se van a ir acordando y van a saber identificar pues esos problemas o la vida que encuentran o si está o ahora no está, ¿no? Que es algo muy importante que cuando eres pequeño, si lo vas identificando, ya cuando eres mayor ya tienes una visión mucho más amplia de lo que es tu río y de lo que es el mundo, porque te va abriendo puertas, digamos. Y bueno, a día de hoy, como para que sepáis, como hemos podido ser custodios y firmar este acuerdo, sí que se ha habido una implementación económica, un dote pequeño, que esto nos ha ayudado a llevar a cabo todas estas actividades, porque como veis aquí, pues llevan vadeadores, los niños si no tienen les prestamos las botas, redes, todo lo necesario, no bandejas, lupas, todo para hacer nuestras actividades, pues digamos que esa dotación pues, nos ha ayudado a poder implementarla. Y Quería también comentar en la foto de arriba, que hay ahí, que parece que estén ahí en el flow, en una obra. Eso también es una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, con el grupo de geoecohidráulica, para medir el flujo hidrorreico. Se colocaron los sensores para ver la conectividad con el acuífero del río, con las partes superficiales, con los de abajo, en fin. Creemos en la ciencia, creemos que tiene que estar a nuestro lado en cada cosa que hagamos y colaboramos siempre que nos lo piden. Eso es una parte fundamental de nuestro día a día, es el conocimiento científico.
Y bueno, pues aquí comentaros, es una tabla de un poco nuestras actividades. Comenzamos a finales de 2022, perdón, y bueno, hasta el día de hoy, como veis, ha habido un incremento muy grande tanto en el número de actividades como en los participantes, ¿no? Ha habido una acción que, por ejemplo, se me ha olvidado comentar, que también hacemos periódicamente, que, por ejemplo, sería dentro de actividades de ciencia ciudadana. Cada 3 meses tenemos un programa en el que vienen voluntarios de la Federación de Montaña de la Comunidad Valenciana con nosotros y cogemos los parámetros físico-químicos del río. Hay 23 estaciones de muestreo, entonces vamos desde la cabecera hasta el nacimiento del río y sacamos una serie de datos científicos y los apuntamos, ¿no? Cada 3 meses. Y entonces con este estudio pues vemos de manera directa y constante eh, si hay alguna problemática, si ha habido una variación extraña en la temperatura, todo lo que nos va a indicar que haya pasado algo en el río que le afecte de manera directa al medio acuático, digamos. Y, y bueno, lo que también hemos intentado, sobre todo, es centrarnos ahora mismo, en los últimos años, en las actividades divulgativas, porque son de gran importancia, vemos que funcionan, vemos que la gente no sale de ellas igual que entra, sino que aprenden cosas, se divierten, pasan un día en el río y cuando se van lo ven de otra manera. También os digo, esto es un poco ensayo y error. A nosotros nadie nos ha enseñado, nos ha ayudado. Gran parte de estas actividades también agradecer a los propios socios de AEMS porque nos ayudan también a organizarlas y vienen y son de apoyo porque si no es que sería imposible logísticamente llevarlas a cabo. Y como nadie nos ha enseñado, pues en 2025, por ejemplo, ahí pues vino muchísima gente, ¿no? Hicimos un montón de actividades divulgativas en centros escolares y le decíamos a todo el colegio, oye, veniros, y a lo mejor eran 80 niños, ¿no? Pero esos 80 niños se lo pasan súper bien, se divierten un montón y aprenden. Pero como vamos a intentar que este proyecto siga lo máximo que podamos en el tiempo, pues ya pues vamos a acotar un poquito, ¿no? Y ahora vamos a llevar solo a los de varios cursos para que así no todos repitan todos los años aprendiendo lo mismo, ¿no? Ir De variando todas un poquito. maneras, bueno, el proyecto El Adopta un Río Palancia se acaba ahora en octubre, aunque parece ser que por parte de la Confederación la idea es que sigamos otros 4 años más, ¿vale? Y esa es, bueno, parece ser que vamos a continuar. Y una cosa importante es el ratio de niñas y niños y niñes, ¿vale? Que tenemos, nos lo hemos fijado más o menos nosotros en 15. Sí, eso es un poco... Queremos calidad, queremos que llegue el mensaje, queremos que lo entienda y también queremos dialogar. Y para eso no pueden venir muchos niños. Entonces lo que hacemos es buscar monitores para ese ratio, ¿no? Para dar esa calidad que nosotros Sí. creemos que es imprescindible en esa visita al río. Sí, el ratio, pues esto ya viene fijado por la Generalitat un poco en los colegios, en las salidas que ellos tienen. Entonces, si no llegamos a todos, ahí sí que pues vienen monitores y obviamente a los 80 niños que vinieron el año pasado fueron todos atendidos y se lo pasaron muy bien. Pero como intentamos alargar, ¿no? O tener una visión de este proyecto a largo plazo, pues vamos a intentar que no repitan, sino que vengan varios, o sea, 2 cursos a lo mejor y al año siguiente otros 2 cursos y así, ¿no? Y también cogerlos en una edad en la que ya entiendan bien lo que significa el río y lo que les vamos explicando, aunque todo lo hacemos con juegos y es bastante divertido. Y aquí es un poco de forma más visual el crecimiento que hemos tenido prácticamente exponencial, porque en 2024 hubo un pequeño bajón obviamente por la Dana, pero, pero vamos, que es un proyecto que está funcionando muy bien y lo que nos gustaría exponer aquí es que se puede replicar en otras confederaciones, en otras cuencas, que sirve, que funciona y, y que yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, la verdad, gracias a toda la gente voluntaria, ya sea que sean de la asociación que no, porque mucha gente hacemos voluntarios abiertos a todo el mundo. Esto que
que se sepa. Lo publicamos en nuestras redes sociales, también lo podéis ver ahí. Somos bastante activos, tanto en el Adopta un Río Palencia como a nivel nacional. Somos súper activos, estamos al tanto de todas las noticias y por ahí publicamos, es un poco nuestro canal, un poco de publicación, aparte de otros, que si nos queréis contactar, cualquier tipo de duda, pues aquí estamos para ello. Así que os damos las gracias a todos y os dejamos, para simplificar un poco aquí, nuestra página web y nuestro correo. Y estamos al tanto, atendemos cualquier tipo de duda, petición. Estamos aquí abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Pere, Águeda. Y vamos a pasar un poco ya a las preguntas de los que estáis en la sala. Gente que tenga cuestiones, que tenga interés en preguntar algún detalle. Aunque, bueno, nos hemos acabado agotados, con todo lo que hacen, ya estamos un poco ya agotados. O la gente que estáis en casa, si tenéis online, si queréis hacer cuestiones. Si no, os empiezo yo haciendo preguntas. Bueno, la primera cuestión es la conectividad de los ríos, ¿verdad? Hay que recuperar que los ríos fluyan, que los ríos hagan su dinámica normal, pero es un tema duro, es un tema que cuesta, sobre todo socialmente. Pues el mundo rural está acostumbrado a su cierta dinámica y llegar pueblo, llegar a una población y intentar hacerles entender que ese azul, que esa parada de piedras, que esa derivación no está ya, no tiene sentido. Supongo que será un trabajo complejo, ¿no, Pere? Cuéntanos un poco desde tus ya 40 años de experiencia o más en este mundo del mundo rural y de intentar transmitir esta idea tan importante de que el río vuelva a fluir cuando no tiene sentido estar parando esa agua. A ver, en el Open Rivers, en el programa de restauración que hemos llevado a cabo en el Cabrillas y en el Tajuña, bueno, que estamos llevando en el Tajuña y hemos llevado a cabo en el Cabrillas, lo primero que hacemos es tener un contacto con la población local y con el ayuntamiento. Hacemos jornadas participativas, ¿vale? Donde no vamos un sábado, un domingo, cuando haya más gente en el pueblo, y organizamos una jornada de contacto con la población local para explicar el proyecto, para explicar el programa, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y también, y fundamental, escuchar. Porque muchas veces no se sienten escuchados. Son personas que viven en esa España donde no van a escucharles habitualmente. Y es fundamental escucharlos. Y cuando se establece ese diálogo, porque también hacemos un breve recorrido por el río para que vean, para seguir ese diálogo distendidamente, sin estar en una sala, ni para que la gente se encuentre libre de hablar, de dialogar, de compartir, pues desde luego que en todas las sesiones que hemos hecho han sido participativas y súper, al final, educadas, ¿vale? Y esa es una parte importantísima del proyecto de restauración de barreras que llevamos a cabo del Open River, la participación ciudadana, la gobernanza. Entonces, no se hace ninguna restauración de este tipo sin llevar a cabo toda esta serie de procedimientos con la población local y con ese contacto. Y de ese contacto, pues sale si vamos hacia adelante o no. Se visita a los ayuntamientos, se habla con los alcaldes, lo que haga falta para explicar todo lo que haga falta, para allanar esas dudas, ¿vale? Y eso es fundamental. Y eso tendría que hacerse en todas las obras de restauración. Ese primer contacto hay que ir al terreno y hablar y explicar. No pasa nada.
Gracias. Soy Miguel Ángel Navarro de Asecolo Chistagro, del Can de Morvedre. Hemos venido 3 compañeros y tenemos una relación que queríamos explicar muy buena con en Ríos con Vida. Habéis dado la explicación de todo el trabajo social que estáis haciendo, de con los niños, las visitas, pero bueno, también hacer un reconocimiento a que Asecolo Chistagro en el Can de Morvedre tenemos muchas áreas, no solamente es el río, que era prácticamente lo que más abandonado teníamos, pero bueno, tenemos zona de dunas, costa, hemos llevado a todos los visitas de escolares por todos los tramos de costas de Sagunto, con la problemática que hay. Tenemos la zona de montaña, tenemos jardines urbanos, tenemos marchales o zonas húmedas, o sea, tenemos mucho trabajo, con lo que prácticamente el río Palancia ha sido una de las cuestiones que nunca hemos podido profundizar. Desde aquí simplemente es un poco eso, agradecer la relación que enseguida os pusisteis a nuestra disposición para que aprendiéramos más sobre ríos. El Palancia en el tramo bajo desde la presa de Algar sigue siendo un no río. El Palancia es un no río. Podemos hablar de que sí, el agua va por debajo y todo lo que queramos, pero la presa de Algar no suelta ni un litro de caudal mínimo ecológico, sino todo lo contrario. Cuando hay un riesgo de gota fría, entonces, ¿qué hacen? Sueltan a lo bestia, o sea, están pasando del caudal máximo permitido, que eso la gente casi no lo sabe, ¿no? Que tampoco se puede desembocar una presa para hacer tal destrozo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer esta labor, nosotros vamos a seguir en colaboración y sobre todo, pues valorar que con esta administración que tenemos, esta España de las autonomías en 2026, pues si no fuera por nuestra idea, si no fuera por entidades voluntarias, como eso he comentado, la que pertenecemos nosotros, a Asecolo Chistagro, o como Ríos con Vida, creo que estaríamos en una situación muchísimo peor medioambiental de lo que estamos. Las administraciones necesitan un poco el empuje o el apoyo de entidades voluntarias que se cojan cada ecosistema y que luchen por él y peleen porque incluso se consiga se consiga aplicar la legislación vigente. Que muchas veces hay esa legislación, pero no se aplica si no hay personas, cabezones, que llevamos algunos aquí más de 40 años peleando por esto. Y simplemente, pues eso, agradecer el trabajo que habéis hecho con los ríos, que aunque vemos que en el mapa hay muchas chinchetas por quitar, pero veo que con la labor que estáis haciendo estáis consiguiendo un efecto muy, muy positivo en lo importante que son los ríos, de que cuando vosotros empezasteis sabíais que los pueblos vivían de cara a los ríos eran prácticamente unos vertederos o un negocio solo, ¿no? No había este aspecto de protección, este aspecto que has dicho tú, lúdico, y que nosotros solo podemos decir cuando estás en un río y haces una visita a un río y ves, aunque no tenga agua como el Palancia en el tramo bajo, pero llegas a casa con una sensación de haber disfrutado y de haber visto cada cosa nueva. Nosotros recorrimos desde Algar hasta la desembocadura en varias etapas por dentro del cauce, cosa que la Confederación no sé si les hará mucha gracia, pero bueno, lo pateamos todo, vimos los problemas que tenía, apuntamos y geolocalizamos muchos puntos de vertedero hoy en día y, como ha dicho Pere también, un vertido de fecales en una población que es Gilet. Gilet está hasta ahora tirando fecales también en el río y se está mirando, se está estudiando, pero vemos que cuando llueve mucho se desbordan por ahí algunas acequias o algunas canalizaciones de fecales y el tramo del río Palancia entre Gilet y P3 está lleno de miles y miles de toallitas húmedas. Miles y miles de toallitas húmedas. O sea que aún hay que hacer concienciación ciudadana, pero estirar de la administración o de las administraciones para conseguir este objetivo que queremos la gente que tratamos de luchar por el medio ambiente, ya sea en ríos o en costas o en parques públicos o en lo que haga falta. Gracias por el trabajo que habéis hecho y que seguís haciendo. Yo quería, bueno, me ha venido muy bien que vengáis hoy, porque ayer mantuvimos una reunión con la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica, con Arantxa, y con una de sus jefas de sección, con Mamen. Y bueno, pues toda la última parte de la reunión estaba ya abordada de que iba a ser sobre el Palancia y sobre el tramo aguas abajo del Algar. Así que, si os parece bien, cuando acabemos, como custodios del Palancia y con vosotros como asociación hermana, pues hablaremos y os comentaremos lo que
hablamos ayer y las esperanzas que tenemos en ese tramo. ¿Vale? Ahora en Sagunto, ¿sabéis la movida que hay últimamente con la industria? En la parte sur hay 5 millones de metros cuadrados que eran naranjos prácticamente, unos en desuso, otros abandonados, otros bien trabajados, pero 5 millones de metros cuadrados que han pasado a formar parte de un polígono donde se está montando la Volkswagen, la factoría, la gigafactoría de placas de Volkswagen, de baterías, perdón, de baterías de Volkswagen. Y en la parte norte tenemos otro dilema y otro problema muy grande porque la propia Volkswagen quiere energías alternativas, o sea, una planta de energía solar de 263 hectáreas en la mejor huerta de Sagunto, en Montiver. Estamos en contra, se ha hecho una plataforma, pero bueno, todo va rodado para que los 263 hectáreas de mejor regadío tradicionales desde los romanos se transformen en una megaplanta fotovoltaica. Entonces, los regantes mismos han dicho, si nos desaparecen toda esta cantidad de metros, no necesitamos tanta agua ya. No necesitamos embalsar tanta agua, ni vamos a necesitar, ni vamos a poder mantener prácticamente la acequia mayor. Esos son informes hablados con ellos. O sea que desde las primeras reuniones que nos dijeron cuando nosotros pedíamos el caudal ecológico, nos decían, ¿dónde vais vosotros? ¿Qué os creéis que el Palancia es el Amazonas? Eso nos lo dijeron en una charla, ¿no? Ahora se están dando cuenta que si desaparece el 90% de la agricultura de regadío, pues va a haber algún sobrante para que el Palancia tenga un poco de continuidad aguas abajo de la presa de Algar. Y esperemos que entre todas estas condiciones y lo que podamos conseguir, a ver si podemos mantener un poco más de agua en el cauce final del Palancia. Me parece bien. Nada, os quería agradecer también el haber venido cuando vinisteis ahí arriba a la actuación de bioingeniería que hicimos, que la verdad es que está impresionante. En un año hay sauces de más de casi 3 metros de altura. Y invitaros a engañaros a trabajar. Este año que viene vamos a hacer también otra actuación de bioingeniería en la fábrica de la luz en Begís, en un talud que se está desmoronando y que queremos proteger. Y bueno, pues nos harán falta manos y serruchos y gente y mucho amor por el río, para recuperarlo, para restaurarlo. O sea que tenemos muchas cosas por ahí y luego hablamos y comentamos todo lo que queráis. Bueno, desde la UNED, bueno, en concreto desde mi persona, ¿no? Rafa Muñoz, que gestiona un poco estos cursos del agua de la UNED, deciros que, bueno, ahora el mes que viene hablaremos de ecosistemas al límite, hablaremos del caso de la Albufera, pero para octubre, después ya llegan los exámenes en mayo, con lo cual no procede tener actividades, están los estudiantes ya en lo suyo, pero sí que para octubre pues tenemos pensado invitar a Chukerview y también tenemos pensado invitar a Agroecologista Agro. Agroecologista Agro sois mucha gente, hay gente por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Pero bueno, se puede invitar pues un día a un grupo, otro día a otro y yo creo que estaríamos encantados de que vinierais y que nos dierais también toda vuestra experiencia y todo vuestro saber hacer, porque aquí una cosa importante en la UNED, y esto igual genera algo de controversia, pero lo voy a decir, aquí han venido agricultores a explicar su manera de ver el agua. O sea, aquí viene todo el mundo con libertad y explica, y siempre muchos, en este caso Pérez no me lo dijo, pero ha habido gente que me ha dicho, pero tengo libertad de cátedra para decir lo que quiera. Le digo, no, perdona, te estoy invitando para que tú digas tu experiencia con seriedad, con respeto y con libertad. Pero aquí podéis venir todos a contar vuestra experiencia. Ya digo, han venido agricultores, han venido gente de la universidad, ha venido gente del CSIC. También este año vamos a repetir seguramente un curso sobre bosque de ribera. Hay un compañero, Francisco Cortés, del CEDEX, que ya lo hizo hace unos años y este año pues me ha estado insistiendo que quería repetir, le daremos unas vueltas, cambiaremos cosas, pero también lo haremos, no sé exactamente la fecha, pero que sepáis que estáis todos invitados para que desde vuestra experiencia contéis con respeto, evidentemente, las cosas que estáis trabajando. Y
Respecto de Palancia y otros ríos, yo siempre, mi experiencia personal es, ¿cuántos ríos llegan al mar? Solamente el Júcar. Tenemos ríos aquí importantes. El Turia no llega al mar, el Palancia no llega al mar, el Mijares no llega al mar, y aquí una larga lista, ¿verdad? El Júcar tampoco llega al mar. El Júcar, bueno, digamos, tiene una desembocadura. En el azul de la Marquesa se va todo. Espera, te paso el micro para que lo puedan oír los demás, los de que están online. Que te paso el micro para que puedan oírlo online. No, es muy breve porque ya veo que estás mirando el reloj. No, de todas maneras, lo que nosotros nos hemos dado cuenta que estamos luchando mucho más que cualquier otro es precisamente que al ser un río efímero, pues la mayoría de cualquier época, la mayoría del año, pues el cauce va seco. Entonces, cuando tú llegas a mentalizar a cursos de niños o no tan niños, ya hablando de secundaria o de adultos, y enseñarle los beneficios que nos puede aportar un río y el río amanece sin agua, pues la verdad, ahí ya tenemos la primera gran batalla. Es decir, hay que convencer que el río lleva agua. Por eso decimos, ¿cuántos llegan al mar? Bueno, en teoría al mar llegan todos. Pues nosotros tenemos ahí, y eso de decir que todo lo que tenemos tanto por el sur, Marchal del Moro, como por el norte, Marchal de Almenara, es el abanico fluvial del Palancia. Es decir, todo el agua del Palancia desemboca en toda esta zona que luego posteriormente nosotros pues hemos antropizado. O sea, hemos construido una fábrica y con la fábrica un pueblo que no existía. Un pueblo que hoy en día estamos rondando los 80.000 habitantes y se espera que en poco tiempo sean 100.000. ¿Vale? Entonces, claro, el mentalizar todo esto, es decir, que vean el beneficio de un río que no existe como tal, que no lleva agua, el momento que dices un río lleva agua. ¿Sabes? El decirle los beneficios de un río que no la lleva, aunque subterráneamente sí, pues bueno, pues esto nos complica mucho la vida, ¿no? Y estamos un poco uniendo todo lo que es la enseñanza del mar. Pues este año bueno, hacemos unos proyectos cada año con los institutos y este año hemos dividido los 14 kilómetros de la zona en 5 partes para que cada instituto trabajase en una zona de costa, pero estamos siempre mirando en una zona de costa para hablar de flora, de fauna, incluso pues todo lo que es la estructura geológica de la costa y los impactos, hablar también de los impactos que tiene y que están encontrando en la costa. Pero nunca, o sea, todo esto está enfocado con que el mar, concienciamos de la importancia del mar, pero ahora está saliendo una cuña en Onda Cero local para ir mentalizando ahí en la zona, en el que hablamos de todos los beneficios del mar, pero empezamos diciendo que el mar empieza en el río y el río empieza en el inodoro. ¿Sabes? Un poco para ir mentalizando a la gente que vean otras circunstancias. Había una pregunta, bueno, todo esto ya lo hablaremos luego, pero había una pregunta concretamente porque dices, ¿cómo se puede consentir? Es decir, estamos hablando de ríos, de la importancia de un río, con toda la legislación que en teoría está diciendo que es proteccionista con el medio ambiente o que ese es el objetivo. ¿Y cómo puede ser? Me ha llamado mucho la atención que pueblos como Tragacete hoy en día no tengan una depuradora. ¿Eso sigue siendo así? Sí, sí, efectivamente. Y muchos más. Es un problema
muy grande de que estas pequeñas poblaciones, porque Tragaceta a lo mejor en invierno son 50 personas, pero en verano son 3.000 o... El problema es que no hay recursos, o sea, no hay. A ver, las consejerías, porque la depuración de aguas es algo que es de los gobiernos autonómicos, ¿vale? Aunque, claro, al final todo esto va a parar a un cauce público, que son los ríos, que es de la demarcación que le corresponda, en este caso la del Júcar. Pero si la Consellería no invierte, o la Consejería de Castilla-La Mancha de Medio Ambiente no invierte dinero en la recuperación, en esos filtros verdes, en toda esa, digamos, calidad de aguas que tendría que aportar a los ríos, pues pagan los cánones, pagan las multas que se les va poniendo y todo sigue igual, por desgracia. Entonces, hay muchos miles de pueblos en España que vierten a los ríos sin depurar. Sí, es la realidad. Pero el desconocimiento que tenemos, precisamente porque una de las cosas que hemos hecho nosotros ha sido que eso sí que lo sabemos y damos incluso posibilidad o ideas para solucionar el tema de los las zonas para que están aprovechando para usar o para tirar cualquier tipo de escombros, ¿sabes? Que son zonas que por lo visto se van de uno a otro y saben que se ha abierto o alguien se ha atrevido a tirar un camión de escombros y ahí van 27. Claro, hemos hablado y se ha denunciado para todos los pueblos, desde la presa del Algar hasta Sagunto, se ha denunciado. Denunciar es geolocalizar, indicar y hacer fotografías de qué es lo que hemos encontrado y enviarlo a cada ayuntamiento para que dé soluciones. Y las soluciones, bueno, primero que limpie, pero en segundo lugar que den soluciones para que esto no se repita. Bueno, pues la lucha nuestra, la experiencia que llevamos es de 2 años o 3 en este sentido. Mi experiencia, ¿eh? Ellos llevan un poquito más. Entonces coges y dices, bueno, es imposible el que la mayoría tengamos o el silencio por respuesta, la callada por respuesta, la inacción, ¿sabes? E incluso porque dices, bueno, que ahí tenemos una cantidad de ríos que se pueden parar, que se pueden hacer decenas de cosas, de actuaciones para evitar que eso se tire, porque al final todos estos todos estos basureros improvisados que estamos viendo, que se están generando, bueno, pues al final acaban en el mar. Al final te vienen, cuando empiezan y te abren las compuertas, pues todo esto se arrastra, pero es que es vergonzoso lo que hay. Claro, eso, dices, lo habíamos visto, pero eso de que hayan poblaciones sin que tengan depuradoras, Yo quería a mí me ha cogido. Quería dar una opinión sobre el tema de los vertidos urbanos y tal. Los ríos son espacios públicos, ¿de acuerdo? Pertenecen al dominio público hidráulico, el DPH. Ese caudal, esos 5 metros más los 100 metros de zona de policía. Públicos quiere decir que nos pertenecen a todos los ciudadanos de España, ¿vale? Cualquier cosa que pase ahí nos beneficia o nos perjudica a todos. En el caso de esos vertidos de residuos, está muy bien que hayáis contado a los ayuntamientos el problema. Pero el siguiente paso, si el ayuntamiento no lo retira, es hablar con la responsabilidad de todos los ciudadanos, que es la Confederación. Y la Confederación, ¿vale?, nos representa a todos. Y tiene que tener en condiciones los cauces. Y ya articulará lo necesario, ¿vale?, para comunicar al ayuntamiento que eso se tiene que retirar, o se denunciará o tendrá un coste económico en no retirarlo. Lo debemos decir por nuestra experiencia en Torres Torres, que había un vertido de residuos urbanos
y lo que hicimos fue denunciarlo a la Confederación. Cogió al Ayuntamiento de Torres Torres y dijo, oye, esto hay que retirarlo o viene ya la denuncia porque el río es de todo. No sé si me entiendes, es un espacio público, no pertenece a Torres Torres, ni pertenece, o sea, el dueño de los cauces somos todos los ciudadanos, ¿vale? Y los responsables también somos todos los ciudadanos. Y retiraron todo aquello que había allí. Entonces, está muy bien primero avisar, primero tener un diálogo, pero si no, ese diálogo no llega a fin, pues tenéis que decirle a la hermana, o sea, la entidad, la ministra, que cuida los ríos, pues lo que pasa esa es la custodia judicial, que es lo que estoy haciendo ahora mismo con nosotros, la parte que ¿Hay alguna cuestión más por la sala? ¿Querías alguna pregunta? Bueno, espera, te acerco el micrófono. Hola, yo soy estudiante de Ciencias Ambientales de la UPV de Gandía y pues vivo en Soneja, Castellón, que está en el río Palancia. Entonces, pues he venido a esta charla más que nada informarme al 100% de cómo es mi río, de la zona, de las especies autóctonas, de la problemática de las invasoras y todo eso, porque yo suelo pasear por mi río. Además, soy estudiante de Ciencias Ambientales, entonces he visto todo el trampeo que hay de especies invasoras y todo eso. Entonces me quería informar más que nada para involucrarme de lleno en el proyecto, en todas las actividades que pueda hacer, o si hay muestreo de invasoras, registrarlo, porque soy de esa localidad. Y luego también, pues nada, o sea, informarme sobre todo y participar en todas las actividades posibles. Bueno, pues encantada. En principio, por redes sociales, es lo que digo, publicamos todo el tipo de actividades que hacemos y obviamente puedes participar. De hecho, tenemos pensado, no sé en cuánto tiempo podemos hacerlo, pero nos gustaría hacer pues ciencia ciudadana a lo largo, algunos tramos a lo mejor del río, en la que muestrear especies, ya sean acuáticas, de bosque de ribera, de todo tipo, y hacer pues una caracterización, pero ya con datos fijados de muestreo. Entonces, nos gustaría pues esa actividad hacerla, luego vamos a hacer restauración del frezadero, y luego también de la bioingeniería que vamos a hacer en Vejís. O sea, todo esto está pendiente, sobre todo la bioingeniería y la restauración del bosque de ribera es algo que ya lo hemos hablado con la Confederación, tenemos los permisos de la Confederación y la de Generalitat. Y el invierno que viene, o sea, por periodo ahora mismo no se puede porque pues viene la primavera, crían los animales, etcétera, pero en invierno pues pensamos hacerlo. Entonces, pues perfectamente unirte y ver toda la información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. te cogemos la matrícula. Precisamente la idea de esta charla era dar a conocer la labor de AEMS y que, bueno, pues todos los que estáis aquí habéis tenido ya un primer contacto con AEMS y los que están en casa no tenéis ninguna cuestión. Y bueno, los que están en diferido lo verán cuando les llegue el vídeo. Ahí podréis tener el contacto y el correo de email de la asociación y el contacto de la página web. Y si no hay ninguna cuestión más, lo dejamos aquí. Recordaros que el mes que viene, el día 24, hablaremos se aportarán datos sobre el estado actual de la albufera y será un trabajo bastante interesante de todos los datos que se tienen recogidos a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y invitaros a todos a que a partir de octubre del próximo curso, pues que podamos seguir continuando haciendo actividades de este tipo. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos los asistentes y a Pere y Águeda y nos vemos en la siguiente.